para que nos vayamos rápido a comer. Parece que no va a estar tan larga la clase. Bonito el tema, pero no larga la clase. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla en lo que los 6 faltantes se van conectando, o ya sabemos que si no, pues van a estar después disponibles para revisar la grabación. No supe ya finalmente si van a agregar lo de taquiarritmias o no. Ya ven que lo dejamos al aire como opción. Pero bueno, ahorita me entero. ¿Se me escucha? Recién ahorita sí. Ok. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre las bradiarritmias. Y pues para empezar tenemos que saber que una bradiarritmia va a estar definida por una disminución en la frecuencia cardíaca específica. Bueno, aproximadamente van a ser de 60, menos de 60 latidos por minuto. Entonces, bueno, la verdad me costó un poquito de trabajo poder relacionar, o sea, lo de los volúmenes y todo eso, pero pues En decía en la... bradiarritmia no, pero vuelvo a preguntar, van a abordar, porque me preguntaron que si solo bradiarritmia, entonces yo les dije, bueno, pues si quieren también podemos meter taquiarritmia, ¿no? Pues Este, yo no metí taquiarritmias, pero podría bueno, mencionar pero no porque igual importa, sí. puedes empezar a suponer, lo cual está Sí, padrísimo. A ver, sí, sí. dispara con bradiarritmia primero. Ok, bueno, pues para empezar decía que los pacientes podrían ser capaces, sí, dependiendo de qué tipo de bradiarritmia, porque hay pues varios, los pacientes podrían mantener el gasto cardíaco a pesar de la baja frecuencia cardíaca y de qué manera, pues aumentando el volumen sistólico. Y esto lo entendí porque, pues como va a haber un retraso en la conducción hacia los ventrículos, entonces como que va a aumentar el tiempo de diástole y los ventrículos van a poder llenarse un poco más y pues eso va a hacer que aumente el volumen sistólico, a pesar de que la frecuencia esté disminuida. Te voy a hacer Pero, una pregunta a la luz de lo que estás diciendo. Los ciclistas, los deportistas de actividad aeróbica de larga duración, pero por poner un ejemplo clásico, los ciclistas, luego ya ves que se echan horas en la bicicleta, 50 kilómetros por hora y bueno, cuánta cosa, ¿no? Tienen sí, en reposo frecuencias cardíacas que rondan los 40 o los 50 latidos por minuto. Y mientras que los que tenemos una condición física de mala, pésima, pues manejamos 80, 85, ¿no? 70 y sí, tantos. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó mm, ahí? pues yo creo que es porque pues obviamente su cuerpo se condiciona, ¿no? Para la actividad física extenuante y esto mm, podría interpretarlo como que, ay, no sé cómo explicarlo, pero pensaría que a lo Inténtalo. mejor, ajá, aumentan su tiempo de diástole o a lo mejor podrían aumentar eh, ¿cómo se dice? La elasticidad de su ventrículo, que se pueda distender más para que La se pueda llenar más. confianza. Ajá. Exactamente. ¿O qué Y más? pues eso va a aumentar No, también ¿qué pues el más gasto podría cardíaco. ser? Ah, pues Estamos entrando al terreno en donde lo que tú dices da a pensar que con cierto programa de actividad física y progresiones y demás, tú podrías hacer condicionamiento cardíaco.
y que entonces al tener cierto tipo de entrenamiento, lo que tú dices lleva a pensar que podríamos tener cambios adaptativos en el corazón que mejoren la tolerancia a la actividad física y por eso aguantan lo que tú no aguantas. No solo son en el corazón, también son en los músculos y seguramente también está en cuántas mitocondrias tienen y qué tan eficiente es su metabolismo aeróbico para que entonces puedan sostener un esfuerzo de alta intensidad durante un montón de tiempo. Y para hacer eso tiene que ser aeróbico, no puede ser anaeróbico, entonces tiene que ver con síntesis de ATPs a una velocidad tremenda y en forma sostenida con una movilización bien eficiente del depósito de grasa, porque eso es lo que le da gasolina al ejercicio aeróbico, ¿no es cierto? Eso Sí, lo vieron en fisiología. Pero dentro de los cambios adaptativos, seguramente también, bueno, y todavía nos tendríamos que meter al hecho de que no es lo mismo que entrenes y desarrolles músculo a que tú entrenes y desarrolles resistencia al esfuerzo prolongado. Los cambios musculares tienen que ser diferentes porque el metabolismo del que echas a mano es diferente, ¿no? Entonces, bueno, como el corazón es un músculo más, que se hipertrofia cuando tiene trabajo excesivo, entonces, pues bueno, cuando le pones resistencia, como aquellos que levantan pesas grandes, pues el músculo crece. Pero cuando le das actividad física sostenida prolongada, pero no con una resistencia incrementada, pensemos en un maratonista, pues esos no le crecen las piernas, más bien parecen espaguetis, pero unos espaguetis bien eficientes, ¿no? Entonces pareciera que el tipo de actividad o de resistencia o de esfuerzo al cual sometes el corazón, siendo un músculo más. Y esta lógica les va a sentar a la remodelación cardíaca ante la isquemia, la remodelación cardíaca ante la hipertensión, todas estas cosas, ¿no? Tendría que ser siendo un músculo más que presente modificaciones estructurales y cambios adaptativos que lo dejen mejor preparado para resolver ese esfuerzo al que lo estás sometiendo. Y todavía me puedo ir más allá, gente. Eso ahora resulta que tú puedes hacer rehabilitación cardiovascular, que de hecho es un concepto que existe. Sí, el paciente, no, digo, no le vas a resucitar la parte del corazón que se le infartó, pero sí puedes mejorar la eficiencia del trabajo cardíaco dentro de ciertos límites. Dicho eso, nos regresamos al ciclista. ¿Por qué mecanismos podrán, qué cambios en el corazón del ciudadano de a pie podrían ocurrir para que tú mejores la eficiencia de bomba de tal manera que este cuate pues tiene un super corazón en función de eficiencia que le tolera 4 horas en la bicicleta 50 kilómetros por hora, y por eso cuando está en reposo su corazón es tan eficiente que con 38 veces por minuto le alcanza. Entonces tú dijiste, bueno, la propia bradicardia alarga la diástole, pero eso parece en primera instancia contraintuitivo porque la primera respuesta ante el incremento de la demanda del gasto cardíaco es precisamente incrementar la frecuencia cardíaca, porque como el gasto cardíaco se mide en latido minuto, entonces parece que eso no es, ¿no? No alcanza con que tengas más tiempo para llenar. Luego dijiste, a lo mejor, la elasticidad del miocardio mejora o compliancia mejora para que entonces le quepa más sangre. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más podría ser útil? Cualquiera puede contestar, ¿eh? De verdad, tenemos 23 cerebros privilegiados, 3 no han llegado. Ricardo Sánchez. Buenos días, doctor. Pues Sí. así como dicen que el corazón se hace más grande, pues las paredes del corazón se hacen más gruesas y tal Eso vez hay no, más eso no, volumen eso sanguíneo. no, eso no, porque si tú haces el corazón más grande, pero le haces las paredes más gruesas, entonces el espacio al interior del corazón, en el ventrículo, va a quedar pequeño. Y si las paredes se hacen más gruesas, entonces van a perder elasticidad, lo cual va en contra de lo que estamos proponiendo. Y de hecho, eso que tú estás diciendo es trabajar contra resistencia
Y es lo que le pasa justo a la cardiomiopatía hipertrófica del paciente hipertenso. Entonces, eso no es. Lo que yo creo es que tiene más volumen sanguíneo por cada latido. Sí, Entonces, claro, tiene, para que eso le represente, si él con 38 latidos puede hacer lo que tu corazón hace con 70, eso quiere decir que 38 latidos en un minuto sacan la misma sangre que 70 latidos tuyos. Por lo tanto, se cae de la mata la conclusión que tú acabas de decir, el volumen latido está incrementado. Eso está bien. Mi pleito era con que el engrosamiento de la pared del miocardio no parecería conducir a eso, porque si yo engrueso la pared del miocardio, pues me queda menos espacio al interior del ventrículo. Por eso estaba yo ajustando tu razonamiento y no es por allá. Pero eso otro que dijiste sí es correcto. Hay un mayor volumen latido. ¿Cómo le hacemos? Puede ser por incremento en la compliance y habrá que ver si eso se puede hacer. A ver, Rodríguez, Fabricio. Puede ser que al ser ciclos más prolongados haya como más tiempo de contracción. Eso hace que pueda expulsar más sangre por latido, o sea, como un aumento de la fracción de eyección. Bueno, al final lo dijiste bien. Puede ser que tenga un incremento, que la fracción de acortamiento, la forma en la que se acorta el músculo, que determina indirectamente la fracción de eyección, sea mejor, ¿no? Y entonces cada que se contrae el ventrículo, pues vacía más mililitros de los que tenía dentro que lo que hacemos los ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces sí, una explicación potencial es se incrementa la fracción de eyección porque haya una mayor eficacia de la contractilidad miocárdica. Ok, ¿alguna otra teoría? Ricardo Sánchez. doctor, creo que igual tiene que ver mucho con la precarga y la postcarga, que estaría como que más trabajada. ¿Pero de qué manera? Cosa que no estamos hablando de bradiarritmia. Sucede que el entrenado en ciclismo, por el ejemplo que puse, es fisiológicamente bradicárdico. Entonces quería yo ver, bueno, ¿cómo le hace? ¿Por qué no se desmaya? Si tu frecuencia cardíaca baja a 38, tú caes fulminado, ¿no? Pero el ciclista no. ¿Por qué no? Tarea para la casa. ¿Les gusta? Creo que sí, doctor. Está re bonito. Es que te digo, cuando te gusta la medicina, estas preguntas son re bonitas, porque además el chiste para estudiar medicina en forma autónoma es aprenderse a hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces esta pregunta está re bonita. Vamos a dejarla guardada ya, y el que quiera, y si luego me cuentan lo que encontraron, María Teresa. Doctor, ¿será que se dilaten las arterias? Porque yo necesito más sangre, ¿no? Más hematíes y todo eso, pues para equiparar todo esto, además de la dilatación de las propias cavidades, ¿no? Si no crece la pared, a lo mejor la cavidad es lo que crece. La cavidad, otra cosa que tendría que sentido es que la cavidad le quepa más sangre, lo cual tiene que ver o con crecimiento o con elasticidad. Entonces ya están tocadas las dos. Yo creo que todo esto se asienta mayormente por allá. Los vasos sanguíneos no, porque si tú dilatas los vasos sanguíneos, entonces vas a necesitar más sangre para llenarlos. Entonces, Pero no mejoraría la perfusión, perdón, doctor, ¿no mejoraría la perfusión con el ejercicio? Si vasodilatas, no. Si tú vasodilatas las arterias hasta cierto punto, estás bajando la postcarga y estás facilitando el trabajo del corazón. Eso es correcto. Pero si vasodilatas demasiado, entonces ya la sangre que hay en el sistema no alcanza a llenar todos los vasos que están dilatados.
y entonces eso acaba por comprometer la perfusión y el corazón acaba por tener broncas, porque ¿cómo le hace para sutil? Es como que tú tengas una bomba que está diseñada para manejar un tubo de agua, una manguera de este grosor, así como, así, ¿no? De este grosor. Es una manguera de este grosor, tienes tu bomba que la llena perfectamente, riegas tu terreno. ¿Qué pasa si a esa misma bomba, con esa misma potencia, ahora le pones una manguera de este tamaño? Pues ya el chorro no va a llegar con la misma fuerza, ¿no? Y a lo mejor no llega a donde tiene que llegar, porque va a caer inmediatamente, ya no puedes... De hecho, cuando riegas un sistema, tu jardín, si alguna vez has hecho eso, espero que sí, y no quieres caminar hasta la esquinita con tu manguera, agarras y reduces la luz de la manguera para que el agua salga, al tener menos diámetro, sale con mayor velocidad y llega hasta la esquina de tu patio. ¿Esto tiene sentido? Sí, sí, doctor. Entonces vasodilatar le baja la chamba del corazón, pero hasta cierto punto, porque cuando ya es demasiado, ya la presión no alcanza. Entonces el corazón, ¿cómo le hace? Si no está perfundiendo hasta donde tiene que llegar, porque el sistema es como cuando baja la presión en la tarde por tu casa y entonces el agua no sube al tinaco. Dependemos de cierta presión, ¿no? Si yo hago, porque podrías decir, no, pues le pongo un tubo más grande a mi toma de agua, ¿no? Y entonces voy a tener más agua. Bueno, sí, si la presión es suficiente, y no si la presión no es suficiente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay ciertos puntos de inflexión en la fisiología, como en este caso. ¿Sale? Entonces, bueno, ok. El paciente puede mantener el gasto cardíaco a pesar de la baja frecuencia si incrementa el volumen sistólico o volumen latido. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay bradiarritmia patológica? Bueno, pues para empezar, había un punto que decía que la falta de coordinación en el llenado y vaciado de la aurícula va a hacer que el llenado ventricular se vea disminuido. ¿Y eso por qué va a ser? Porque pues puede haber como que un desequilibrio entre la contracción auricular y la ventricular. Puede ser que se Eso estén... ocurre en todas las bradiarritmias. Estás tomando un terreno bien interesante. No, porque es que hay varios tipos de bradiarritmias y también pues depende de dónde se produzca. Puede ser un fallo en el nodo, puede ser un fallo en la conducción desde el nódulo, perdón, el primero es en el nódulo SA y después puede ser uno en el nódulo AB, que a su vez retrasaría la conducción al ventrículo. Entonces, Y pues la ahí también... bradicardia es sinusal. Luego nos lo van a decir en marcapasos, pero si la bradicardia es sinusal, entonces va a haber una coordinación, porque primero se despolariza la aurícula y de ahí sale el impulso que viaja al nodo AB y pasa por las de His, y entonces despolariza los ventrículos al tiempo que ya se está terminando el llenado, y entonces hay una coordinación. Si hay un ritmo sinusal, hay una coordinación entre la contracción de las aurículas y la diástole ventricular que favorece el llenado. Y si la bradicardia no es sinusal, porque tienes un bloqueo incompleto, completo, porque tienes un flúter auricular, entonces hay un compromiso de la diástole, porque la diástole ocurre en parte por la relajación ventricular y en parte, como tú estás diciendo, por la contracción de la aurícula. Así que si hay un desfase, se compromete la precarga o volumen telediastólico. Muy bien. Exactamente, entonces disminuyen ambos valores y pues eso me va a traer también consecuencias con el volumen sistólico, fracción de eyección y eso. Claro, porque no puedo sacar una sangre que nunca entró al ventrículo, ¿no? Hola, te perdí. Se ha apagado tu micrófono, pero no puedo sacar una sangre que no llegó al ventrículo. Con tu diapositiva yo tengo un problema, porque ciertamente se puede afectar el volumen sistólico, pero no necesariamente se va a afectar la fracción de eyección, porque acuérdate que no es lo mismo la cantidad de mililitros que el porcentaje del contenido ventricular. Y la fracción de eyección no tendría por qué verse afectada en forma negativa por una bradiarritmia.
Ahí no sé si así lo leíste, pero la pura lógica no permite llegar a la conclusión de que se comprometa la fracción de eyección, aunque por supuesto que se compromete el volumen sistólico. No tienes micrófono. A ver, o dime a ver si ya tienes. Y la poscarga podrá o no verse afectada, porque en última instancia la bradicardia no tendría que condicionar cambios en la tensión arterial, no en primera instancia. Entonces, hablando de ciclo cardíaco y volúmenes, la arritmia lo que te va a dar es podría darte, en función del ciclo cardíaco, es una distorsión del llenado y por lo tanto un compromiso de la precarga o volumen telediastólico o volumen prototisistólico, que ya dijimos que son a grandes rasgos equivalentes, y por lo tanto va a comprometer el volumen sistólico y de esa manera compromete el gasto cardíaco. Si la forma, porque depende de dónde se origine la bradiarritmia, si la forma de contracción del ventrículo, la propagación del estímulo eléctrico es inadecuada, entonces sí vas a poder comprometer la fracción de eyección y el volumen telesistólico. Porque no es lo mismo que te contraigas así, saques toda la sangre, a que te contraigas en forma asincrónica en las paredes ventriculares, porque entonces vas a chicolear la sangre, no la vas a sacar, ¿no? Entonces, allá es donde podría haber un problema, dependiendo de la forma en la que se está conduciendo el estímulo eléctrico a nivel de las paredes ventriculares. Pero ese es otro cantar. Eso. Ay, disculpa, se me fue el internet. Sí me di cuenta, pero no importa, ya terminé. Calderón. Sí, con respecto a que disminuye pues la precarga, ¿no? Entonces, la aurícula se queda con más sangre, ¿no? Porque no vacía toda su sangre al ventrículo. Claro. ¿Y qué Entonces, consecuencias pudiese tener eso? es lo que estábamos comentando ayer, ¿no? Que la sangre puede irse hacia la vena pulmonar y pues puede provocar edema. Y al sistema venoso periférico, si ocurre en el lado derecho, sí. Si el vaciado auricular se compromete en forma significativa, eso va a aumentar la presión media en el sistema venoso en cuestión y puede llevar a datos de insuficiencia cardíaca del lado correspondiente. Muy bien, buena conclusión. Muchas gracias. Doctor, igual o sea, ayer que estaba investigando y todo eso, me surgió duda con lo de la poscarga. O sea, no sé si está bien que disminuya la poscarga. Yo creo Porque, que bueno, no, yo dije, ni la es que yo fracción de dije, eyección bueno, tampoco, pero es cuando te fuiste. ajá, sí, pero por ejemplo en la poscarga yo dije, bueno, lo lógico sería que aumentara porque, bueno, pero es que decía que si aumenta la poscarga, el gasto cardíaco, bueno, el corazón tiene que hacer más trabajo para poder expulsar la sangre, Acuérdate que la pero si poscarga es la... extracardíaca. La poscarga no está en el corazón, la poscarga está en las arterias. Sí, sí, Entonces, pero a ¿cómo lo que me refiero es el que el corazón eh, lata despacio modifica la presión arterial? Entonces, ajá, parece exactamente, que eso es lo que no, no entonces yo logré. no lo veo muy claro. Y lo de la fracción de eyección parece que tampoco, porque en sentido lógico, ahorita luego vamos a dar los asegúnes, pero en sentido lógico, lo repito porque no estabas, pues la bradicardia no tiene que ver con el vaciado ventricular. Puede ser que saques menos mililitros, pero eso no implica necesariamente que saques menos porcentaje. Sacas menos mililitros de volumen sistólico porque tenías menos precarga, pero no quiere decir que antes sacabas el 80 y ahora saques el 70%, ¿no? Ahí es donde no veo lo de la fracción de eyección. El único escenario en donde puedes justificar que haya un descenso de la fracción de eyección y un incremento del volumen telesistólico es que la contracción del ventrículo tiene que ser del ápex hacia arriba para que la sangre salga. Si por alguna razón tu bradiarritmia lleva a una contracción asincrónica de las paredes ventriculares, entonces les dije a tus compañeros, pues la sangre se chicolea pero no sale, y entonces sí se compromete tu porcentaje de sangre expulsada o fracción de eyección,
y si se compromete el volumen telesistólico, que se va a ver incrementado porque no vaciaste suficiente el corazón, pero eso solo ocurriría en ese escenario. En una bradicardia sinusal o en un bloqueo parcial del nodo, pues no, el ventrículo se vacía igual, nada más que pocas veces, ¿no? Entonces, eso es, y bradiarritmia. Gracias. Bradiarritmia y volúmenes. Bradiarritmia y presión tiempo. Presión tiempo y presión volumen van a batallar, aquí no hay tanto que decir. Ok, ahorita lo proyecto. Porque las curvas de presión tiempo y de presión volumen casi siempre son más relevantes para la insuficiencia cardíaca en las valvulopatías. Y aquí creo que no van a tener mucho, pero a ver con qué nos pueden regalar. Sí, de hecho, pues sí me costó trabajo como sacar información de esto, pero pues concluí esto. Cuando falla el marcapasos, pues es más difícil para las células generar potenciales de acción y la contractilidad va a disminuir. Entonces, para cuando se debe contraer el ventrículo, esta contracción se va a ver disminuida, lo que va a pues, producir que disminuya la presión ventricular. Entonces va a ser más difícil vencer la poscarga, pues ya mencioné, o sea, la contractilidad va a estar disminuida. Entonces, esta contractilidad que se pudo obtener va a ser mayormente utilizada para vencer esta presión aórtica y va a ser menor el volumen de sangre que va a salir. El gasto cardíaco va a estar disminuido. Y pues con esto la presión arterial igual va a disminuir. Pues ya que ha disminuido la presión arterial, disminuye la poscarga. Entonces aquí es como algo que pues no estoy muy segura. Si disminuyó la poscarga para... Pero ¿por qué me estás diciendo que va a disminuir la presión arterial? Porque el gasto cardíaco disminuye, es menor la cantidad de sangre que sale. Pero eso, ¿por qué cambia la presión? Porque disminuye el gasto. Sí, no me queda claro. O sea, sí ocurren esos fenómenos, pero ¿por qué eso te va a hipotensar? Lo venimos arrastrando desde atrás, pero no he tenido una explicación satisfactoria, así paso a paso, de por qué estamos asumiendo que la presión arterial bajaría. Doctor, buenos días. Yo también tenía esa duda porque estaba viendo y pues la presión arterial es, bueno, según la fórmula, hablando de fórmulas primero, es el gasto cardíaco por la resistencia. Entonces, cuando disminuye el gasto cardíaco, para mantener la presión arterial, yo creo que tendría que subir la resistencia para mantenerlo, ¿no? Vasoconstricción. Además en forma selectiva. Exactamente. Claro. Entonces, al aumentar la resistencia periférica total, ¿no también aumentaría la poscarga? No, porque no sobrecompensas. Acuérdate que uno de los conceptos centrales es que la fisiología no sobrecompensa. Entonces, más bien tiene que ver, es que lo vamos a ver en choque, pero una cuestión, voy a ver si encuentro en el atlas el dibujo que habla de capacitancia vascular y de los diámetros de los vasos sanguíneos a diferentes niveles, pero no de los vasos sanguíneos, sino que de la suma de los vasos sanguíneos. No sé si alguien entiende de qué estoy hablando y lo ubica antes que yo, se lo voy a agradecer para que no nos colguemos tanto. Porque además mi equipo no es muy ágil, que digamos. Pero, punto número 1, el organismo no sobrecompensa. Como no sobrecompensa, entonces no podemos decir, no, pues entonces hizo disminución del gasto cardíaco, pero ya tocaste un elemento bien central en lo que yo quería escuchar. Aguántenme, porque estoy al mismo tiempo leyendo y hablando.
tenemos que hablar de gasto cardíaco, de la presión arterial que se define por gasto cardíaco más resistencias periféricas. Son los dos elementos que juegan en el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, pues claro, si yo no, estoy buscando para, si baja el gasto cardíaco, la respuesta lógica sería, se me van a comprometer mis resistencias periféricas, ¿no? Sí. Perdón, se me va a comprometer la presión arterial, y si la presión arterial cae, entonces igual a mi cerebro no le está llegando sangre. Entonces, ¿cómo le hacemos para que mi cerebro llegue sangre? Pues bueno, vamos a cerrar el espacio que hay en los vasos para que se llene con la sangre que me están mandando y alcance a perfundir, y entonces pues bueno, vamos a dejar que a la piel le llegue menos y que quede fría, con tal de que al riñón y al cerebro y al corazón pues sí le llegue lo que tiene que llegar, porque si no nos vamos a morir, y vamos a bajarle el flujo al intestino, y entonces vas a liberar citoquinas que van a hacer vasoconstricción selectiva, adrenalina, noradrenalina, bueno, cosas así, para que tengas una vasoconstricción que va a ser selectiva, para que, aquí está lo que les quería yo mostrar. Déjenme comparto pantalla. Entonces aquí en el Atlas de Fisiología, en la página 215, están viendo el diámetro de los vasos. ¿Dónde están los vasos, no? Y vean, ponen varias cosas que son interesantes. ¿De qué tamaño está la aorta y los grandes vasos? Y entonces las ramas arteriales, las arteriolas y los capilares. Este PR no me acuerdo qué es. Pero ve las presiones medias. Aquí se maneja 100 milímetros de mercurio, aquí se maneja 40, aquí se maneja 25 y luego va bajando, ¿no? La velocidad aquí es más rápida y conforme vas estrechando esto es más lenta. El diámetro de un vaso de la aorta son 2.6 centímetros, de las grandes arterias es 0.8 centímetros, de las ramas arteriales es 3 milímetros hasta medio milímetro, pero cuando sumas todos los vasos, ve cómo el diámetro en centímetros cuadrados de la aorta es 5, de las grandes arterias es 20, de las arteriolas es 500 y de los capilares 3500. Eso quiere decir que la suma de todas las arteriolas es 10 veces el diámetro de la aorta. Por lo tanto, sería razonable pensar que en las arteriolas hay más o menos 10 veces la cantidad. No 10 veces, 100 veces. 100 veces la cantidad de sangre que hay en la aorta. Y en los capilares hay, no sé sacar esta cuenta, 750 veces la cantidad de sangre, ¿no? Entonces esa es una cuestión bien importante, el diámetro. Y entonces, porque no es lo mismo el diámetro que la cantidad de sangre, porque hay que ver la longitud también. Pero vean cómo la circulación entonces está pareja. No importa que estés hablando de un vaso así o que estés hablando de un vasito así, igual hay mucha sangre contenida ahí. Entonces, en cualquier lugar que hagas una contracción, una disminución del diámetro, voy a dejar de compartir, vas a tener cambios en la cantidad de sangre total en el cuerpo, lo cual es relevante. Eso quiere decir entonces que no necesariamente, a donde estábamos yendo, la disminución del gasto cardíaco va a representar hipotensión, porque acuérdate que siempre que hablamos de fisiología hay muchas cosas que están incidiendo al mismo tiempo. Entonces, si tú tienes bradicardia que disminuye el gasto cardíaco, depende de qué tan rápido la hagas. Si haces súbitamente bradicardia, sí se compromete la perfusión cerebral y entonces vas a presentar un síncope o pérdida del estado de alerta asociado a hipoperfusión cerebral, que padrísimo, va a hacer que quedes en decúbito y por lo tanto va a ser mejor la perfusión por aquello de la columna y de la presión hidrostática, porque no es lo mismo con baja presión subir la sangre desde aquí hasta acá que acostado, porque entonces ya queda parejo, ¿no? Y entonces la presión hidrostática ya no juega, y por eso te desmayas, y luego una vez que caes te despiertas, ¿no?
Por eso ustedes, cuando llevan mucho tiempo acostados, como ahora en la pandemia, si se paran de repente, se marean. A alguien le debe de pasar eso con cierta frecuencia, que se llama hipotensión ortostática, que tiene que ver con que el cambio de posición compromete la perfusión. Es otra cosa. Pero si tú tienes disminuido el gasto cardíaco porque tienes bradicardia, y eso comprometería hipotéticamente tu presión arterial, dado que la presión arterial depende del gasto cardíaco y las resistencias periféricas, pues para que yo alcance el equilibrio, si baja uno, pues entonces tengo que subir el otro, como bien dijiste, pero no hasta la hipertensión y no en forma generalizada. Entonces cierro el 35% de mis capilares, y si cierro el 35% de mis capilares, entonces agarro esos tantos mililitros de sangre y me van a servir para llenar el sistema, lo cual va a mantener la presión, pero los ajustes se van a hacer hasta que se mantenga la presión, no hasta la hipertensión, y entonces de hecho no te van a dar un incremento patológico o inmanejable de las resistencias periféricas. ¿Tiene sentido esto? Sí. Ya no sé. Sí. Ok. Entonces, ese es el truco aquí. Cuando este cierre selectivo de lechos vasculares, arteriales y venosos, por cierto, porque acuérdense que el 80% de la sangre está en el sistema venoso, no en el arterial, pero yo también si contraigo lechos venosos, pues doy más sangre, ¿no? Y eso es útil, ¿no? Para tolerar, para manejar estos problemas del gasto cardíaco y de la bulimia. Bueno, pues las venas se apachurran y la sangre regresa donde la necesitamos, ¿no? Llena el sistema. Cuando tus mecanismos reguladores vasoconstrictores que ayudan a redistribuir el gasto cardíaco no alcanzan a compensar la falta de presión general, la falta de gasto cardíaco y por lo tanto de tensión arterial generada por la bradicardia, entonces los órganos que deberían estar protegidos y que no deben de sufrir, sufren, y por eso vas a tener alteraciones incluso del estado de alerta ante bradicardia. Pero eso solo ocurre hasta que los mecanismos compensadores son superados. Y, por cierto, los mecanismos compensadores no te van a llevar hasta hipertensión arterial, porque si incremento demasiado las resistencias periféricas, voy a empeorar más el gasto cardíaco, que ya está comprometido porque tienes bradicardia. ¿Sale? Sí. Ok, seguimos en donde estábamos, que regresen la diapo, a ver si tenemos algo más. O el repaso de lo que dijiste, porque creo que te interrumpí y ya no pudiste decir todo. Entonces, Pues, en presión tiempo hay algo relevante, vuélveme a decir así en síntesis. Ok, que como disminuye la contractilidad, la presión ventricular igual disminuye. Entonces es más difícil vencer la poscarga y disminuye el volumen sistólico. Pero bueno, en determinadas bradiarritmas, si se distribuye, si se compromete la contractilidad, puede haber dificultades para generar presiones que abran al momento adecuado las válvulas, y tienes razón. Ok. Pero no hay mucho más de lo que estás diciendo. Tenemos volumen, presión volumen. Sí. Doctor, nada más tengo una duda. Sí. En la bradicardia crónica, leí que se produce hipertensión arterial. ¿Esto por qué ocurre? Ay, no lo sé. Es que estaba platicando con unos amigos, entonces empezamos a hacer teorías. Y ¿De este salón o de otros salones? ¿Mande? ¿De este salón o de otros salones? Sí, de este. Ah. No, bueno, porque si se contaminan de lo que dicen los otros salones, a lo mejor aprenden más. Acuérdate que los otros 3 profesores son internistas, ¿no? Entonces, particularmente, por ejemplo, bradicardia, los pediátricos no hacen. Entonces hay cosas que no, igual que cuando veamos isquemia, ahí yo igual estoy menos equipado. Choques sí hacen mis pacientes, ¿no? Y neumonías, insuficiencia respiratoria también, pero este tema y el otro, va a haber preguntas que yo no sepa contestar. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron en el texto que puede hacer hipertensión el paciente crónicamente bradicárdico. Es lo que me estás diciendo. En un artículo. ¿Y no explica por qué? No, es que solo como que salía la introducción, no podía ver el artículo completo.
Ah, pero acuérdate que a él le pides ayuda al Baquian en Sci-Hub y bajas lo que sea. Sí saben eso, ¿no? Mm, ¿No saben quién es el Baquian? Una chava, creo que de Uzbekistán o de algún istán de por allá, que craqueó el acceso a todas las revistas médicas. Entonces entras a Sci-Hub, SCI-HV, a Sci-Hub, que va cambiando de países siempre de los del muro soviético, bloque soviético, y entonces tú pones la liga, buscas el artículo que no te dejan leer porque es de paga, copias la dirección de navegación o DOI de tu navegador, te vas a Sci-Hub, lo pegas ahí y te lo dan gratis. no lo sabía. No, hombre, o sea, de verdad es como la ídola de la comunidad médica en su conjunto. Ahí sacas lo que sea. Maestro, Eu. pero ya quitaron la página. O sea, de Ah, hecho, la no, acabo de... no, la quitan y la suben en otro país y la quitan y la suben en otro país y la quitan y la suben y la quitan y la suben. Yo, Ajá, ya es más difícil buscar la ya, página. Ya es más difícil buscar la página. déjame verlo. Hasta la última vez para mí fue muy fácil. Me estás preocupando. Sci-Hub.se. Aquí está. Ah, es que me dice que la conexión no es privada. No me deja entrar. No Ajá, en como esta que computadora. hay como que otras páginas que intentan como que direccionarte al servidor, pero igual pues no son confiables. Ah, pues no sé, ahí sí te la vengo debiendo, porque la verdad es que a ver, Sci-Hub.si, ¿cómo usar Sci-Hub 2021? Pues hay que buscarlo. Hay que buscar pesos. Ya me abrió en ese punto ese. Es que es lo que le digo a cada rato Porque la botan y entonces sí, buscas el otro acceso y luego, pues es que imagínate cuánto dinero están dejando de ganar porque tenemos acceso gratis a la información científica. Y sí. entonces, pues la gente la bloquea. Por eso no sale Rusia. Esta mujer jamás va a entrar a Estados Unidos o a Europa occidental. Porque le encarcelan, porque le ha costado muchísimo dinero a un montón de editoriales. Pero Sí. bueno, ahí buscas lo que sea, de verdad, lo que sea. Si está publicado, le pones el DOI y te lo encuentra. Y te lo craquea y te lo da texto completo. Chulada. Bueno, no lo sé. La respuesta a tu pregunta es no lo sé. Se podría, o sea, la lógica dice que va a haber un incremento de las resistencias vasculares en forma selectiva para compensar la falta de tensión arterial secundaria a la falta del gasto cardíaco, que es un elemento central en la presión arterial. Si eso te lleva hasta hipertensión, puede ser que esa hipertensión, ese incremento de las resistencias vasculares arteriales periféricas, se esté reflejando en una TA incrementada en las aortas, en las arterias de grueso calibre, que es donde mides la presión arterial, pero que no implique una vasoconstricción cerebral y que sea un esfuerzo por mantener la perfusión cerebral y miocárdica, que son críticas. Sobre todo la cerebral, porque la miocárdica es muy fácil. Esa es mi hipótesis, pero a ciencia cierta no te sé decir. ¿Le puedo comentar lo que pensamos y me dice si estamos totalmente mal o tenemos una idea? Si tiene sentido lógico, aunque el hecho de que tenga sentido lógico no lo hace verdad, habrá que buscarlo. Cuéntame. Bueno, como está disminuida la frecuencia cardíaca, ya mencionamos que el gasto cardíaco también disminuye. Entonces, al disminuir el gasto cardíaco, disminuye el retorno venoso.
Entonces, si disminuye el gasto cardíaco, quiere decir que el volumen sistólico está disminuido, y esto significaría que aumenta el volumen telesistólico, ¿no? O sea, se mantiene más sangre en el corazón. No necesariamente, no entiendo por qué están pensando eso. Si tú tienes bradicardia, dijimos, no necesariamente el ventrículo se está vaciando menos. Se está vaciando menos veces, pero no necesariamente se vacía menos en cada latido. Son dos cosas diferentes. Fracción de eyección versus volumen sistólico versus gasto cardíaco. ¿Ok? Pues, ojo con ese detalle. Si yo tengo 40 latidos por minuto, entonces saco 70 mililitros 40 veces, porque ese es el gasto promedio, el de volumen sistólico, ¿no? Si yo lato 80 veces, pues entonces 70 es el doble de gasto cardíaco, solamente por la frecuencia. Pero igual y el volumen de eyección es el mismo, la fracción de eyección es la misma, el volumen telesistólico. Ahí no necesariamente eso está pasando. Eso solo pasa si hay una descoordinación entre la contracción auricular y la diástole ventricular, lo cual no siempre ocurre. En ese caso, o sea, ¿qué sucedería con el volumen ventricular? El Sí. volumen sistólico. Ajá, el telesistólico. Pues depende, habrá que ver si tu bradicardia afecta o no afecta la precarga. Dijimos, si la bradicardia es sinusal, no se esperaría que se afecte la precarga. Si la bradicardia viene asociada a un desfase, entonces podría afectarse la precarga, aunque no necesariamente en forma aparatosa. ¿Ok? Okay. Entonces, no parece ser que el problema sea, no entiendo cómo eso me lleva a hipertensión, pues. Pero vuélveme a contar tu teoría, a ver, porque si me cuentan estas cosas, están razonando de una manera, y luego les doy elementos para que entiendan qué les faltó tomar en consideración, lo cual es bien importante de aprender. ¿Les decías? Bueno, de que, o sea, lo que estaba diciendo era de que si disminuía el volumen sistólico y aumentaba el telesistólico, o sea, que iba a aumentar la presión ventricular y luego se iba igual a aumentar la auricular y en general la presión sistémica. No, porque si incrementas la presión ventricular y luego la auricular, atrás de eso están los pulmones. Okay, sí. Y entonces eso te llevaría a edema pulmonar. Okay. Doctor, igual ahorita que estaba comentando eso a mi compañera, no sé, a lo mejor se me ocurrió pensar que, pues, uno de los mecanismos compensatorios para mantener el volumen sanguíneo constante podría ser, disminuir el volumen que se encuentra en las venas. Y eso en general, pues, va a disminuir, o sea, va a haber una disminución en, no sé si, o sea, no sé si en todo el volumen del retorno venoso, no sé, lo cual podría aumentar de esa manera la presión total y por eso podría llevarme a hipertensión. Eso tiene un poco más de sentido. Yo creo que el elemento central que pudiese explicar la hipertensión es la vasoconstricción selectiva del árbol arterial que contrae o constriñe todo el sistema excepto el flujo a los órganos críticos, particularmente riñón y cerebro. Eso es una manera de explicar por qué al medir la TA me sale alto. Pero otro elemento que podría contribuir es que tenemos que tener presente que la sangre nunca se sale del sistema. Tiene que estar en algún lado, ¿no? Entonces, si el corazón late lento, entonces el movimiento de la sangre es más lento, ¿no? Entonces, si no está alcanzando a llenar a las arterias en forma suficiente, entonces ¿en dónde está la sangre? ¿No? ¿En dónde se me está quedando? Lo más razonable es pensar que si el 80% del volumen circulante se encuentra habitualmente en el espacio venoso y hay una disminución del movimiento de la sangre, ahí es donde primero se me va a quedar,
porque la contracción lenta va a impactar tanto el lado izquierdo como el lado derecho, ¿no? Aquí no estamos hablando de que acaba siendo por un gasto cardíaco comprometido en ambos lados, hacia el pulmón y hacia el sistema. Por eso no me hace tanto edema pulmonar. Parece que la sangre se queda en el sistema venoso. Entonces, si yo tengo un problema de perfusión orgánica porque el gasto cardíaco izquierdo es inadecuado, entonces voy a generar vasoconstricción para la vasoconstricción arterial, para generar redistribución del flujo vascular que mantenga la perfusión cerebral, pero probablemente también voy a sacar sangre del lecho venoso para aumentar la probabilidad de que me entre sangre a la aurícula derecha y al ventrículo, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, y entonces tenga yo un buen gasto cardíaco, y eso va a hacer que una mayor cantidad de sangre esté yéndose hacia el árbol arterial, y por eso pasa lo que pasa. Tiene sentido lo que estás diciendo, pero en este momento me rehúso a asegurar nada para la pregunta específica de hipertensión en bradicardia sostenida. Job. Bueno, igual se me acaba de ocurrir que había leído en fisiología algo de la hiperemia reactiva, y que cuando, luego de un momento en el que no se dispara sangre adecuadamente, el siguiente pues latido va a disparar una cantidad de sangre mayor y a una presión pues igual mayor, y no sé si esto contribuiría igual a la hipertensión, porque como es constante, pues la cantidad de sangre que se va a expulsar después de cada pausa o disminución del flujo de sangre va a ser mayor. En ese sentido, lo que yo esperaría es que si tienes más tiempo, porque el latido es lento y entonces tienes más tiempo de llenado ventricular, entonces lo que hay es un incremento de la presión diferencial, la diastólica versus la sistólica, porque si tengo más tiempo de llenado, entonces cada contracción va a sacar más cantidad de sangre porque la diástole fue más prolongada, y entonces mi volumen sistólico o volumen latido se va a incrementar, y entonces cuando sale el montón de sangre, eso genera un pico muy alto en la presión, y entonces te da un diferencial entre la presión diastólica y la sistólica significativo. Eso es, creo que lo que estás describiendo, y también podría contribuir. Ok, nos seguimos. Vamos a avanzar porque pensé que en una hora salíamos, y ya llevamos una hora y nada, no siento que no avanzamos. Presión, volumen. Es que ustedes no. María Teresa, ¿qué son? Doctor, en el grupo ya mandé un artículo que decía hipertensión secundaria a la bradicardia. No lo he leído, pero el título se veía prometedor. Bueno, lo leemos después. Yo ya también le subí algunas cosillas, ¿no? Creo que le subí uno de choque, porque ahí viene una pregunta de uno de las líneas de lectura, y obviamente una pregunta tiene que ver con especies reactivas de oxígeno, y la verdad es que cuando los otros profesores lo propusieron, yo me quedé así como asombrado, y tuve que ir a leer para poder dar esa clase con ese tema. Entonces, pues bueno, ahí les mandé algo para que puedan leer. Yo no sé si se los subí aquí a Teams o se los mandé. Y la liga de Sci-Hub aquí está. Alexandra Elbaquian, debe ser su ídola. Y aquí está Anatomía, Función y Disfunción del Ventrículo Derecho, un artículo. Y aquí está, a ver, hipotensión y la paradoja de hipotensión bradicardia. Este está bien bonito, que lo lean. También se lo subí al chat. Está re bonito. Ok, síguele. Nada más iba a decir que, o sea, yo solamente tomé en cuenta para como que lo que asumí o lo que encontré, que sea una bradicardia en donde se afecte la propagación del estímulo eléctrico. O sea, fue parecido a lo que dijo Regina ahorita. Sí, ustedes dos tienen temas muy parecidos. Sí, entonces, bueno, lo que yo había pensado era que como en una bradiarritmia, pues hay una alteración del ritmo cardíaco, y esto hace que disminuya la frecuencia cardíaca, pues
como que el tiempo para... El llenado se prolonga. Sí, es mayor, exacto. Entonces, por ejemplo, esta partecita quedaría más para acá, porque pues habría un volumen telediastólico mayor. Siempre y cuando la compliancia del ventrículo lo permita, claro. Y bueno, en caso de que haya un problema con el estímulo eléctrico y que se propague hacia el músculo del ventrículo y pues que no se pueda contraer como con toda su funcionalidad correcta, ajá, pues también se afectaría pues el periodo de contracción isovolumétrica, porque pues habría como mayor, o sea, como que se ocuparía más tiempo de la sístole y más fuerza de la sístole para abrir la válvula aórtica y pues ya no quedaría tanto para el periodo de eyección y pues en este caso pues, también se vería afectado el volumen sistólico. Pero acuérdate que la eyección dura hasta que se equilibran las presiones. Ok. No está limitada por tiempo, está limitada por presiones. Por eso es presión-volumen, no tiempo-volumen. De hecho es presión-tiempo, presión-volumen, pero no hay una relación tiempo-volumen, ¿no? Pero si la contracción, aquí tiene que ver con la direccionalidad de la contracción y con la eficacia de la contracción, porque para que se aumente la presión, más bien, para que ocurra un incremento de presión intraventricular suficiente para vencer la resistencia y que logre la apertura de la válvula aórtica, tiene que ser que todas las paredes se contraigan al mismo tiempo, porque eso va a empujar la sangre hacia la salida. Pero si se contrae este lado, pero este está relajado, entonces la sangre se va para acá, y luego cuando se contrae se dilata este otro y se va para acá, y la presión no sube hasta vencer. O lo vence, pero poquito. Es decir, sí tienes razón de que se compromete por una contracción asíncrona de la pared, pero no como lo estabas diciendo. No es una cuestión dependiente de tiempo para la eyección. Es una cuestión de que si esto se hace así, en vez de hacer así, ¿sí me están viendo? Sí. Entonces, la presión que se alcanza de esta manera no alcanza a despegar las paredes de las valvas las valvas de la válvula aórtica y la sangre no sale con tanta eficiencia. Okay. Eso es lo que pasaría. ¿Sale? Sí. Ok. Gasto cardíaco, creo que ya lo barnizamos bastante, pero Pascal. Voy. Hay 4 personas que no se pudieron conectar. ¿Saben ustedes por qué? Cuando no se conectan, luego ven el video. ¿Sí hacen eso? Sí, doctor. Espero. La verdad es que... Bueno, en el caso de la bradiarritmia me surgió la misma pregunta que a todos, que fue esa parte de, ok, se disminuye la frecuencia cardíaca, pero el volumen, o sea, aumentaría el tiempo de llenado ventricular, entonces luego chequé y sí, o influye bastante igual el tipo de bradiarritmia del que estamos hablando, porque pues si hay un problema en el llenado ventricular, como se mencionó en lo de los volúmenes, pues la disminución del llenado telediastólico se verá afectado y disminuirá de por sí. Pero en el caso de una bradiarritmia donde no se ve comprometido esa parte, me queda esa duda, ¿hasta qué punto entonces el llenado pues bueno, en el volumen telediastólico se llena lo suficiente para como que compensar la disminución de la frecuencia cardíaca? Leí varios artículos y ninguno me daba una explicación así como tal, solo me decía no hay un disminuye el hasta gasto qué cardíaco. punto, porque depende de qué cambios adaptativos previos tiene tu corazón, como el ciclista del que hablábamos, que con 45 catalogas como bradicardia severa, pero esa es la frecuencia cardíaca basal de un ciclista entrenado. Entonces no es tan fácil poner una línea porque es diferente para cada persona. Sí. Es lo que leí varios artículos y todos me daban como que, o sea, nadie entraba a detalle en esa parte de una relación entre la disminución y la frecuencia cardíaca. Lo único que pude encontrar fue esta imagen. Sí, pero esta imagen es bastante ilustrativa y otra vez tiene esas asegúnes dependiendo de la condición
ahora sí que condición física del miocardio en cuestión de tu paciente, ¿no? Sí. Entonces, a grandes rasgos, esto tiene razón. Si tú tienes taquicardia moderada, el gasto cardíaco se va a incrementar porque como lates más veces, acabas sacando más mililitros por minuto, aunque tengas un compromiso relativo del llenado o de la precarga, porque tu diástole es corta. Entonces te acorta un poco el volumen latido, pero como late muchas veces, pues entonces el gasto cardíaco incluso se incrementa. ¿Qué es lo que pasa cuando sales a trotar? ¿No? Se te incrementa tu gasto cardíaco porque se te incrementa la frecuencia cardíaca y a pesar de que tu diástole es más corta porque estás en 140 latidos por minuto, no importa, sostienes el esfuerzo porque tu gasto cardíaco de hecho está incrementado en respuesta a tu actividad física, porque la taquicardia representa más ganancia en el gasto cardíaco de lo que se pierde por tu disminución del llenado ventricular. ¿Sale? Sí. Número 2. Si tu taquicardia es, pues no 150, yo estoy pensando más bien cerca de los 190 o 200, ¿no? Entonces, tu gasto cardíaco va a bajar porque es tan, pero tan corta la diástole que no le entra sangre al ventrículo para luego expulsar, no da tiempo a que se llene el ventrículo. Y entonces eso va a comprometer tanto tu volumen latido que aunque tengas 200, vas a tener 200 latidos de a 5 mililitros y eso no le sirve a nadie, ¿no? Y esa es taquicardia severa. Y entonces qué bueno que estamos tocando taquicardia porque también tiene implicaciones, pero solo cuando es severa, ¿no? Si tu bradicardia es moderada, entonces ciertamente, pues das más, estamos hablando en condiciones normales en donde el ventrículo se despolariza bien y todo eso, ¿no? Entonces, si tu bradicardia es leve a moderada, pues bueno, si la bradicardia es leve no pasa nada, porque lo que pierdes por frecuencia cardíaca lo ganas por volumen latido. En bradicardia moderada sí se compromete en algo el gasto cardíaco porque la frecuencia cardíaca es tan baja que lo poco que se puede ganar de volumen latido, porque hay restricciones en cuanto le cabe al corazón, lo poco que puedes ganar no alcanza a compensar la baja frecuencia cardíaca y entonces el mecanismo accesorio para compensar esto será la vasoconstricción de lechos vasculares para redistribuir el flujo sanguíneo. Y si tu bradicardia es grave, pues entonces son tan pocos los latidos por minuto que ni siquiera los mecanismos compensatorios alcanzan y entonces el paciente presentará un síncope, para ponérselos en términos prácticos. Entonces, eso es lo que pasa con el gasto cardíaco. Pues el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, por las resistencias al flujo o poscarga y por el volumen latido, no por la fracción de eyección, por el volumen latido. Y a su vez, el volumen latido está incidido por las resistencias periféricas y por la precarga. Y la precarga, a su vez, está incidida por el tiempo de llenado ventricular o tiempo de la diástole y por la diferencia de presión que se genera por el volumen residual o volumen telesistólico y por la capacidad de las aurículas para generar presión de vaciado. ¿Está claro esto? Sí. ¿Sí? Y si no, bueno, ahí ponen la grabación y lo repiten. Pero es todo lo que hay que tener en mente, porque es un sistema, no es un... Por eso me mata luego que les hagan exámenes teóricos donde les hacen preguntas específicas de memoria. Aquí hay que entender, y fisiología es para entender. Por eso ya les avisamos que los exámenes van a traer preguntas abiertas, donde les van a tener que explicar, no reconocer en opción múltiple, sino explicar qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasaría, o qué es lo que podría pasar, o por qué está pasando lo que está pasando. Y por eso las clases son como son. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el gasto cardíaco y la bradicardia. Ajá. Esto. Ajá. No, pues ya di tu tema, está perfecto. Marcapasos.
si acabamos temprano. A ver. No, a ver, hay algún problema, no te podemos oír y hay como interferencia. ¿Ya se escucha mejor? Ahora te escuchamos perfectamente. Ok. Continúo de donde estaba, ¿no? No te oímos nada. Ah, ok. Bueno. Estaba, recordando el punto de ayer del ritmo sinusal normal, que refería a que los potenciales de acción se originen normalmente en el nodo SA y pues que se propaguen, como ya explicaron, y que sean una frecuencia de descarga de 60 a 100 latidos por minuto. Pero existen múltiples causas que pueden hacer que este ritmo pues baje. Y como pueden ser, se clasifican en causas extrínsecas y el problema está en el sistema nervioso autónomo, como puede ser un aumento del tono vagal o que haya problemas con las acciones del sistema nervioso simpático, como serían medicamentos como los betabloqueadores que disminuyen los efectos cronotrópicos positivos. O como mencionó ayer, que los iones como calcio y potasio pues tienen efectos sobre el corazón, causando bradiarritmia. Por ejemplo, los medicamentos betabloqueadores, o sea, todos aquellos que terminan en LOL, bueno, de la farmacología, ¿ya vieron eso o todavía no? No, todavía no. Todos los medicamentos betabloqueadores que se utilizan como antihipertensivos terminan en LOL, y así los vas a metopropranolol, betalol, esmolol, no importa, ¿no? De todos terminan en LOL. Metoprolol, son bloqueadores alfa-adrenérgicos y que generan bradicardia. Ahora, generan también, porque bloquear todos los estímulos beta-adrenérgicos implica también bloquear aquellos que causan vasoconstricción, y por eso se utilizan como antihipertensivos, teniendo como efecto secundario efectivamente bradicardia. Ahora, y voy a comer algo de lo que veríamos en isquemia dentro de 2 semanas, los beta bloqueadores se utilizan en los pacientes con isquemia, con trastornos en la perfusión del corazón, precisamente porque causan bradicardia. Porque al causar bradicardia, prolongan la diástole. Al prolongar la diástole vas a mejorar el llenado, como ya habíamos dicho, e incrementar en algo el volumen latido, pero además, curiosamente, si ustedes recuerdan su fisiología, la perfusión coronaria ocurre en diástole. Entonces, si alargas la diástole, mejoras la perfusión coronaria y por lo tanto la oxigenación del miocardio y por lo tanto la capacidad del corazón de volver a contraerse con mayor fuerza. Entonces sucede que los medicamentos bradicardizantes, porque también dentro de los calcioantagonistas el verapamilo hace esto, favorecen de alguna manera la perfusión miocárdica. Entonces no todas las bradiarritmias, otra vez, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, comprometerán en forma significativa el gasto cardíaco, y hay efectos benéficos de cierta bradicardia en ciertas condiciones clínicas. ¿Sale? Ok. Y bueno, en las causas intrínsecas van a ser aquellas que afectan directamente a las células que forman al nodo SA, que entre la más común estaría una fibrosis, que es común en pacientes de edad avanzada que presentan alguna otra cardiopatía.
Y bueno, dependiendo de las pausas, encontré varios tipos de Pero bradiarritmia. ¿qué es la isquemia? ¿Me puedes decir por qué la falta de oxigenación daría? Esta pregunta está difícil. Si alguien puede, adelante. ¿Por qué la falta de oxigenación daría como resultado una alteración en la despolarización del nodo sinoauricular? Si estrellita el que me diga. Pues porque la falta de oxígeno produce que se mueran las células, ¿no? Debido a que no... No, antes de que se oxígeno mueran, si se mueran estamos en peores circunstancias. Ah, ok. ¿Para qué querrían el oxígeno las células? Esto ya lo vimos. Para la generación de energía. ¿Y para qué necesitan energía? Para producir los potenciales de acción. Y para abrir los canales. Los canales casi, estás muy cerca. Se necesita oxígeno para fabricar ATPs que van a servir como gasolina para eventos que son dependientes de energía. ¿Por qué requieres energía? Sí, técnicamente para generar el potencial de acción, pero no es tan al detalle que lo quiero. Ethan, ¿sabes la respuesta? ¿Qué fenómeno El ATP, el ATP se utiliza en la contracción del músculo, en los enlaces cruzados. Sí, bueno, y si no tienes ATP, pues no va a ser la contracción muscular. Ese es uno de los elementos. Pero en realidad es más dependiente de la contracción, no del ATP específicamente, sino del calcio. ¿Te acuerdas que va moviendo su cabecita y genera así como en una forma como de cremallera? Y entonces lo de la troponina y estas actina y miosina. Bueno, eso es más bien mediado por la entrada de calcio. Ahora, no estamos hablando de contracción muscular, estamos hablando de despolarización del nodo. Para que el nodo pueda despolarizarse, tiene que estar. Preparen su mano para golpearse en la frente. Para que el nodo pueda despolarizarse, tiene que estar. Hombre, para que la polarización de Constantinopla se pueda desconstantinopolizar, ¿en dónde tiene que estar? Tiene que tener una carga positiva. Tiene que estar polarizado. ¿Eso ibas a decir, Calderón? ¿Aranda? ¿Eso iban a decir? ¿O iban a contestar lo de Constantinopla? No, o sea, yo iba a decir que pues, necesita un potencial de reposo. Sí, pero de verdad piensen en el arzobispo de Constantinopla. Para desconstantinopolizarse tiene que estar en Constantinopla, ¿no? Entonces, para despolarizarse algo, pues tiene que estar polarizado. Job, ¿decías? Sí, o sea, pues ya el ATP va a servir para mantener la bomba de sodio potasio, así mantiene el gradiente. ¡Claro! Esa es la respuesta. Entonces yo necesito ATP para repolarizar la membrana. Porque eso requiere transporte activo y depende de una bomba sodio-potasio que requiere ATP para su función. Entonces, si yo no tengo oxígeno suficiente, no voy a sintetizar ATP suficientes para activar la bomba de sodio-potasio que repolarice a la membrana para que se pueda despolarizar otra vez y generar el impulso eléctrico que va a acabar en la diseminación por las vías de conducción para que ocurra la contracción. ¿Ya me entendieron? Sí. Es como si es facepalm again. Sí. Yo generalmente así enseño, no tengo de otra manera. Lo siento para los que se frustran, pero ni modo. Otra vez les digo, ustedes me escogieron. No se pueden quejar. No sé ni por qué me escogieron, pues, pero ustedes me escogieron. Entonces no hay de otra. Dicho eso, entonces, pues ese es todo el fenómeno. Si yo tengo hipoxia, por eso los infartos y las isquemias, sobre todo las isquemias,
Bueno, el infarto también, pero que se muere el nodo como transmite, ¿no? Pero si no se ha muerto, nomás anda ahí dando las últimas por hipoxia, entonces, pues no hay oxígeno suficiente para la síntesis de ATP y entonces no se repolariza, y si no se repolariza no puede disparar y entonces deja de funcionar y entonces tu paciente va a caer en arritmia por isquemia. Qué bonita es la fisiología, ¿no? Sí. Sí, gracias por lo menos a alguien, si le gusta, gracias por el sí. Bueno, sí, imagínate. Entonces, claro, la bradiarritmia tiene causas extrínsecas y causas intrínsecas. Ajá. Ajá. Puede Bueno, ser sinusal. ajá, por un defecto en el nodo CA o por un bloqueo de la conducción. Bueno, les voy a hablar. Explícame aquí en los trazos cómo distinguimos arriba la sinusal de la sinusal. ¿Qué es diferente? Bueno, la bradicardia sinusal normalmente no es patológica, es como ya comentaron, que es normal cuando estamos en reposo y sobre todo pues en personas entrenadas, ¿no? Solo Nadie de los aquí presentes, pero seguro alguien en otro lado, ¿no? Sí, solo se caracteriza por una mayor longitud de onda P a onda P. Y como se puede ver, la longitud es la misma entre cada latido. Y bueno, es normal porque la onda P siempre va a estar precediendo al complejo QRS. Entonces, pues solo es una frecuencia de disparo intrínseca menor. ¿Cómo sé en el otro trazo que hay un bloqueo? En el bloqueo. El bloqueo primero dice que hay 3 tipos. El primero puede ser porque simplemente la frecuencia de disparo se va haciendo más lenta. Pero eso no es necesariamente un bloqueo, eso es una bradicardia sinusal. Ok, bueno. Luego, esta imagen es de un bloqueo cardíaco de segundo grado. Aquí se dice que sería porque no todos los potenciales están propagando, digamos. Entonces se ve cómo se van acortando poco a poco la distancia de onda P a onda P, hasta que en un momento, pues digamos que desaparece, ¿no? De onda P a onda P. Sí, acá, a la siguiente. Yo sé que el ritmo es sinusal si cada P viene seguida de un QRS y cada QRS viene precedido de una onda P. Entonces ya sé que es el disparo del nodo sinoauricular el que está generando todo el potencial de acción y el trazo electrocardiográfico. ¿Sale? Sí. Luego, si hay un bloqueo, en realidad, si el nombre se llama bloqueo, es porque pues, igual el nodo dispara, pero la transmisión es el problema. Entonces yo voy a ver o que se alarga el tiempo entre la onda P y el complejo QRS, quiere decir que hay un delay, un retraso en la transmisión del impulso eléctrico. Y si esta es muy prolongada, entonces voy a ver que de repente hay puntos en donde no hay una P antes del QRS, porque no se transmitió el impulso, entonces hubo una P, o pueden haber P's disociadas de los complejos QRS, se está despolarizando el nodo sinoauricular, pero no se está conduciendo el impulso para que se despolarice. Eso sería más bien un bloqueo completo, aquí tienes uno incompleto. Entonces, puede ser o que se retrase la conducción y se amplíe el espacio, o puede ser que haya, como aquí, tienes esta que se llama parada del seno auricular, lo tienes acá, pues no hay. Entonces aquí disparó el nodo AB porque el sinoauricular nunca disparó, esa es una parada, pero podrías encontrar que hay ondas PES, pero que no están directamente relacionadas con los QRS. ¿Okay? Entonces es como distingues, esta es una parada del seno, y si tuvieras aquí PES que no desencadenan QRS, entonces vas a tener un bloqueo completo. Uno va a buscar las correspondencias entre las ondas PES, aquí por ejemplo no está pasando, pero aquí hay el lado izquierdo, en el trazo real, donde dice bloqueo sinoauricular, de tu primer complejo QRS, no en sinoauricular, más a tu izquierda, más. Mueve tu cursor porque yo no lo puedo mover. Ajá. Más a la izquierda, no, pero abajo.
Abajo. ¿El de abajo? Allá. En el de abajo. Sí. Estás arriba. En el de abajo. El trazo real, no el dibujo del trazo real. Ahí. Aquí hay una onda P. Aquí, pero en el siguiente QRS no hay una onda P. Y en el siguiente tampoco hay una onda P. Entonces aquí es donde lo que tenemos que buscar es eso. Y aquí tú no tienes un bloqueo, un trazo de un bloqueo completo. Pues si vieras el trazo del bloqueo completo, vas a ver ondas P ahí que no guardan ninguna relación con, como si el corazón cada mitad latiera por su lado, ¿no? Las aurículas laten cuando se les ocurra y los ventrículos laten cuando se les ocurre, y generalmente a menor velocidad, porque en ausencia del disparo del nodo sinoauricular, el que entra en funciones es el AB, que te da una bradicardia como de 40 y tantos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, de 40 a 60. Entonces la traducción de quién está haciendo la conducción y cómo se está dando tiene que ver con la correlación entre Ps y QRS y con el tiempo del periodo PR. ¿Ok? Sí. Y eso es marcapasos y bradicardias. Entonces, una de las explicaciones mejores de bradiarritmia es en función de marcapasos, es que no estés usando el nodo sinoauricular, o porque no dispara o porque nadie le hace caso. Por un bloqueo, sí. Por un bloqueo. Claro. Ok. Conducción eléctrica. Voy. Ok, velocidad de conducción. Aquí nos vas a hablar de por qué ocurre este retraso, ¿no? Cuando estamos hablando de bloqueo. Sí, sí. ¿Ya se ve? Sí. Bueno. Yo les voy a hablar bueno, al principio es prácticamente lo que dijo mi compañera Carla, los sitios donde puede ocurrir el bloqueo de la conducción. Y bueno, pues como ya mencionó, ocurre por dos motivos, igual pues usted ya lo mencionó, puede ser como resultado de las pausas en el nódulo auricular o pues de la frecuencia de disparo que sea más lento, lo que nos va a llevar a ritmos o frecuencias cardíacas menores a 50 por segundo. Y también puede haber un bloqueo en la conducción en la parte que conecta la parte auricular con la parte ventricular, y esto se va a ver en la parte del haz de His común y también en el sistema de Purkinje. Estas son las zonas más propensas a tener bloqueos, aunque también puede ocurrir a veces en la parte ventricular, ocasionando contracciones disparejas. Bueno, importante. Aquí recordemos... es lo que decíamos cuando hablábamos de la asincronía de la contracción de las paredes ventriculares, ¿no? Exacto. Bueno, recordemos antes de pasar a la siguiente qué significaba cada parte del electrocardiograma, sobre todo esta parte que va a ser el segmento PQ y el segmento PQ y el nodo sinoauricular que va a preparar la conducción de las aurículas, que va a ser la onda P. Aquí vamos a ver cuando hay una disminución o una pausa en el nódulo sinoauricular. Y vemos cómo las flechas nos van a indicar la contracción de las aurículas. Sin embargo, vemos que hay una parte donde no hay ninguna onda P y luego vuelve a haber otra vez onda P en el siguiente impulso cardíaco. ¿Esto por qué se da? Porque el nodo auricular cada vez se va haciendo más lento y no se ve la conducción aquí porque es pequeña en estos términos.
en esos términos visuales. La que no despolariza, que es la pausa del nodo, ¿no? Exacto. Va a ir disminuyendo su frecuencia hasta que en un momento no hay el impulso, no hay la despolarización del nodo, y cuando vuelve es una contracción o un latido de escape que vuelve sin onda P inmediatamente al ventrículo, a la descarga ventricular, perdón. Y en el siguiente latido ya se vuelve a normalizar hasta cierto punto y vuelve a ocurrir esta secuencia de hechos. Y como ya se mencionó, pues hasta cierto punto es normal en cierto tipo de personas y es prácticamente indetectable a veces. Esto cuando es la pausa en el nódulo sinusal. Ahora, cuando el problema está en el haz en el nódulo auriculoventricular o en el haz de His, como estos conectan a las aurículas con los ventrículos, ya va a haber una apreciación distinta en los electrocardiogramas. Y como mencionaron igual, hay bloqueos de primer, segundo y tercer grado. En el primer grado, ¿qué significa? Que todas las ondas P van seguidas del complejo QRS, es decir, toda despolarización auricular o contracción auricular va seguida de una contracción ventricular. Sin embargo, es una arritmia porque está disminuido el tiempo de conducción y aquí el segmento PQ va a estar ampliado. Recordemos que si disminuye la velocidad de conducción, se amplía el segmento. Entonces pasamos a las de segundo grado. Pues tú sabes que está bloqueado si la longitud es anormal. Exacto. Y aunque los latidos van a ocurrir con la frecuencia correcta, el encontrar esto te dice que hay un trastorno en la conducción que te puede llevar a bloqueos más severos. Así que hay que abordarlo aunque tu paciente no tenga bradicardia solo por el hecho de tener un bloqueo de primer grado. Sí, esto se ve en los electrocardiogramas y como dijo usted, pues yo supongo que se debería borrar. Bueno, luego pasamos a la de segundo grado, siempre en el mismo lugar, pero ¿cuál es la diferencia en esta ocasión? Que no todas las ondas P van a estar seguidas de una contracción ventricular, es decir, no todas las despolarizaciones auriculares van a seguir de las ventriculares. Vemos que aquí... Algunas sí y con cierta periodicidad, y esa es la diferencia. Exacto. Vemos que aquí, después de la onda P, hay un complejo QRS. Un momentito. Ok. Ya volví. ¿Qué pasó? Bueno, vemos que en el de segundo grado, como ya se mencionó, algunas ondas P no están seguidas de un complejo QRS. Aquí algunas sí y algunas no. Entonces, y además hay una periodicidad. Puede ser que una sí y una no, una sí y una no, o una sí, dos no, una sí, dos no, pero la periodicidad es la misma. Exacto, ese es un dato. Vemos dos P's por cada QRS y esto es una relación constante. Sí, ¿okay? Ese va a ser constante en los bloqueos de segundo grado. Y va a haber un bloqueo de tercer grado, que este ya digamos que es un bloqueo como tal, porque no hay una conducción adecuada de la onda P o de las aurículas, del impulso auricular hacia el impulso ventricular. Es decir, se va a ver bloqueado el haz de His común o el nódulo AB. ¿Por qué? Porque aquí en las flechas se señalan las ondas P. Y como vemos, no necesariamente después de las ondas P hay un intervalo QRS. Por ejemplo, aquí en esta onda no hay. De hecho, no hay ninguna relación. Exacto. El Aquí de ritmo hecho, de P, porque si tú ves en dónde están las flechas, el ritmo de P es constante y el de QRS también es constante, pero son asíncronos. Entonces a veces caben 3, a veces caben 2, a veces la distancia es mayor, es menor, están funcionando en forma totalmente dispareja. cada uno. Ajá, sí. Disociado. Porque
porque como no hay el sistema de conducción, esa comunicación que hace que funcione en sincronía, que primero se despolaricen las aurículas y luego los ventrículos, pues no existe, no hay esa comunicación. ¿Y esto qué nos va a causar? Pues prácticamente que tengamos unas contracciones, por ejemplo, con volumen interdiastólico puede ser mayor o puede ser menor. Igual, por ejemplo, en ocasiones pueden empezar a funcionar los marcapasos accesorios y esos De hacen hecho, que... están funcionando, por eso tienes una frecuencia auricular de 75 y una frecuencia ventricular de 40. Exacto, funcionan dos o el otro que no es, cualquier otro que no sea el sinoauricular, y por eso igual se van a contraer cada quien a su ritmo. Claro, funciona el AB en este caso, porque cuando tienes un bloqueo más abajo, que son de la conducción ventricular, desde el AB hacia el ventrículo, perdón, del nodo auriculoventricular hacia el ventrículo, se te puede bloquear el haz de His del lado izquierdo, del lado derecho, y entonces vas a tener trazos de QRS raros, porque la forma en la que se dispersa el impulso eléctrico no es la que debe de ser a lo largo del tabique interventricular y luego de las dos paredes externas de los ventrículos, ¿ok? Sino que ocurre esto en forma, como habíamos dicho, más bien asincrónica, ¿no? Entonces, y entonces ahí tú puedes ver si se te está bloqueando la rama izquierda o la rama derecha de acuerdo al trazo. Esto nos queda grande para lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Pero en función de qué es lo que está pasando y de dónde está el bloqueo, uno puede ver con el electrocardiograma en dónde está la obstrucción o la dificultad para la conducción, ¿no? Si tú tienes un bloqueo de rama, entonces vas a tener en alguna de las dos ramas del haz de His va a tener problemas, va a haber cambios en el QRS bastante importantes, porque el lado que está afectado del miocardio no se va a despolarizar en función de la señal que le llega de arriba, sino que se va a despolarizar hasta que la dispersión del estímulo eléctrico ocurra por vías accesorias. Es decir, si tienes bloqueada la rama derecha del haz de His, entonces el lado izquierdo despolariza hermosamente, ¿no? Como debe de ser. Pero el lado derecho no, porque la rama derecha del haz de His no está conduciendo. Entonces cuando se despolariza el lado izquierdo, además de que lo hace adecuadamente, pues entonces se conduce por contigüidad y entonces la contracción del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón, ocurre no en forma dirigida, conducida por el haz de His, sino cuando se le va dispersando el impulso eléctrico por las células vecinas. ¿Sí me explico? Entonces se contrae primero el izquierdo y luego el derecho, hasta que le llega la oleada de la despolarización. No sé si esto tiene sentido. Entonces, como no toda la despolarización ocurre, entonces se cambia la forma en la que se conduce la electricidad y por lo tanto la forma en la que se dibuja el QRS en tu electro va a ser diferente, ¿no? Sí. Igual, bueno, en no traes imagen de eso, ¿verdad? No. Ok. Pero igual en nuestro libro, en otro libro, perdón, mencionaba que el bloqueo en ocasiones puede ocurrir en el tejido ventricular propio, que se puede deber a diferencias en las células, a la superposición inadecuada de las células, porque como sabemos tienen uniones comunicantes de baja resistencia para que se transfiera rápidamente el impulso eléctrico, y si esas no funcionan adecuadamente, pues tampoco va a haber una conducción adecuada y no va a haber una contracción igual simultánea como debería No, bueno, ser. pues te pasa casi que te vas a morir. Generalmente eso que tú estás diciendo es la conducción por contigüidad. Sí, esa, continuidad. Por contigüidad, que es la que yo estaba mencionando, que acaba por despolarizar o sea, si el impulso no te llega por el haz de His, te va a llegar por tus vecinos, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que vas a perder ahí es la sincronía, pero acaba por contraerse tu pared, ¿no? Sí. Y eso cambia el trazo eléctrico sí, y la eficiencia de la contracción.
Sí, de hecho, habían más trazos de electrocardiogramas, pero la verdad no los entendí relacionados con eso, porque ajá, mencionaban distintas velocidades de contracción, ya sea en los dos ventrículos o en un mismo ventrículo. Pero pues el trazo no lo entendí en el electrocardiograma. Sí, pero te digo, no es el objetivo, solo entender que va a haber trastornos en la conducción nerviosa. Pero déjame ver si encuentro algo que yo te pueda explicar aquí. ¿Dejo de compartir? Te puedo yo quitar la compartición, no te preocupes. No se puede con ustedes, siempre me llevan las 2 horas. A ver. No, me está mandando a una recompensa, según ellos, de una compañía telefónica. Y así no quiero. A ver. Creo que te muestra, no me salen las imágenes, pero sale el trazos RR, se ven como 2 picos en el QRS, el pico del lado izquierdo y el pico del lado derecho. No puedo abrir las imágenes, no sé por qué. Pero se ven trazos que se conocen como RRs. Sí, algo así mencionaba, que eran algunos que estaban seguidos y hay otros donde tienen intervalos muy grandes, hay otros donde existe o no la onda PR, pero los trazos no los entendí. No puedo. A ver si aquí. Del lado derecho, arriba en mi pantalla, ¿lo están viendo? ¿Ven mi manita del cursor? Aún no, doctor. No. Ya, yo creo que ya. ¿Ya? No, doctor, todavía. Todavía, doctor. ¿Por qué? A ver. Se supone que ya. Compartir contenido. Aquí está. A ver. ¿Ya o todavía? Ya, doctor, ahora sí. ¿Ya? ¿Ven mi manita? ¿O el cursor o el señalador o algo? ¿O solo ven encima? ¿Sí la ven? Bueno, entonces aquí ven en B1, en B2 y en B3 como hay RR, hay doble pico. ¿Sí lo ven? Y aquí está amplio esto, y aquí también se ve la RR. ¿Ok? Y aquí también se ven anchos. Es porque como no ocurre al mismo tiempo, se amplía el complejo QRS y tiene 2 picos. ¿Sí lo ven? ¿Hola? Sí se ve. ¿Sí? Bueno, eso es un bloqueo de rama. Dejo de compartir. Ok. Y pues ya, nos toca excitabilidad cardíaca. Sí, bueno, rapidito, pues esto ya lo vimos, ¿no? De que en una bradicardia vamos a tener un aumento del tono vagal y pues se puede dar por esos beta bloqueadores de canales de calcio, hablando de, pues, de la parte simpática, ¿no? Este ya lo hablé un poquito ayer. Lo que me Lento, por faltó, favor. Más lento, por favor. ajá, claro, que en el caso de las radiarritmias, se va a existir un aumento del tono vagal. Ya vimos que esta respuesta parasimpática lo que hace es disminuir pues mi frecuencia cardíaca, mi velocidad de conducción y con el mecanismo que hablamos de ayer por esta hiperpolarización, la inhibición de la entrada de calcio y también se puede dar las arritmias por
unos beta bloqueadores, es decir, vamos a inhibir esta respuesta simpática por parte como sistema nervioso autónomo, o propiamente pues por bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Y ya no se da esta entrada tan fuerte y ya tengo una fase ascendente más lenta, se aumenta la pendiente. Y ahora les voy a hablar de la hipocalemia y la hipercalemia y cómo afectan esto. Esto fue un poco confuso, pero a ver si lo que logré entender. En caso de una hipocalemia, cuando se me disminuye mi potasio pues sérico extracelular, mis células van a estar en un estado de hiperpolarización. Y esto quiere decir que mi umbral, mi potencial de reposo va a estar más bajo. Por lo tanto, en días debería complicarse este aumento de potencial y debería ser más. Sin embargo, hay una relación directa entre la disminución del potasio y, por decir, la apertura de los canales de sodio. Y por lo tanto, mi fase ascendente va a ser más rápida y por lo tanto voy a tener una frecuencia cardíaca más elevada, a pesar de que tengo una hiperpolarización causada por esta hipocalemia. Y también, esto quería aclarar porque, pues, como estaba una hiperpolarización, yo pensaba que, pues, sería, pues, una frecuencia cardíaca más lenta, ¿no? Pero al parecer no, ocurre lo contrario. Y de igual forma, como tengo esta repolarización alargada, en este caso acá se ve como en un caso de hipocalemia, tengo esta repolarización que es más tardada. Pero acuérdate que el potasio es crucial. Aquí hay dos elementos centrales para entender lo que estás diciendo. El potasio es crucial para mantener, bueno, las bombas de sodio y potasio, pues, pero el potasio o donde esté el potasio o la cantidad de potasio es crucial para que se repolarice o se despolarice la membrana o para entender la polaridad de la membrana. Si el potasio está, y además el potasio en condiciones de reposo es intracelular, ¿ok? La despolarización lo saca y entonces tú lo vuelves a meter activamente y se despolariza y se vuelve a salir y lo vuelves a meter, ¿ok? Entonces, en gran medida, la cantidad de potasio disponible te dirá cuánto o qué tan rápido vas a regresar a todo el potasio donde lo tienes que tener. Si tienes poco potasio sérico o poco potasio extracelular, cuando se sale el potasio por la despolarización, es más difícil encontrar el potasio para regresarlo a la célula porque como no hay, se dispersa. ¿Sí me explico? Es como yo lo acabé por entender. Entonces, por eso es que se retrasa o se prolonga tu repolarización. Porque ¿de dónde agarras el potasio? Exactamente, y es por eso, en este caso de la hipocalemia, se da esa repolarización tardada. Y esto puede causar que hayan potenciales, ¿cómo es? Arrítmicos, o sea, de que haya una generación de potenciales espontáneos, se podría decir. Porque en este caso, al alargar mi repolarización, llega un momento en el que voy a estar en un periodo supranormal y entonces se puede generar estos potenciales espontáneos. Y ya un poquito de cómo se podría observar. Primero, cuando es moderada esta hipocalemia, la onda T se va a encontrar aplanada. Pero en este caso puse cuando ya está en un caso pues, severo. Que la onda T habla de la repolarización ventricular. Y entonces, en este caso, por eso se encuentra ya invertida y se me va a tener esa aparición de la onda U. Y caso contrario con hipercalemia, que es un poquito complicado. El caso que cuando aumento mi potasio sérico, también aumenta, por decir, mi potencial de reposo. Y entonces acá, pues todo bien, estoy más cerca de mi potencial de
mi disparo y entonces con menos energía puedo hacer esta despolarización. Sin embargo, y entonces acá se podría decir que tengo un aumento de mi excitabilidad cardíaca. Sin embargo, si se me aumenta en grandes cantidades mi potasio, esto también está relacionado con la apertura de estos canales de sodio, como mencioné, y por lo tanto, si tengo una gran cantidad de hipercalemia, mi fase ascendente o esta liberación de sodio para hacer la despolarización va a ser lenta. Y entonces hace que la despolarización lo que libera es potasio. Pero para que el potasio salga de las células a la velocidad correcta, el gradiente de concentración tiene que ser adecuado. Si hay más potasio afuera, entonces eso inhibe la salida del potasio porque hay mucho afuera y entonces el gradiente de concentración es menos favorable. Y en este caso... Por eso se alarga tu despolarización. Y acá se puede decir que tengo una reducción en mi excitabilidad, a pesar de que cuando era moderada la hipercalemia, la tenía aumentada. Claro, llega un punto en que es difícil sacar el potasio porque hay mucho afuera. Es como lo puedes visualizar. Que tenemos que mover, que la despolarización habla de una salida espontánea del potasio que va a ser más rápida o más lenta dependiendo de cuánto potasio hay afuera. Y la repolarización, que es un transporte activo, depende de que el potasio que está afuera esté accesible a tus bombas de sodio-potasio y eso depende en última instancia de a qué concentración quedó una vez que salió. ¿Tiene más sentido ahora la explicación? Sí, sí. Y por eso pasa lo que pasa con el potasio y por eso el potasio es tan importante para la conducción, por la despolarización y la repolarización cardíaca, la excitabilidad, no la conducción, sino la excitabilidad cardíaca. ¿Dale? Sí. Okay. Y ya puedes cerrar. Ya esto es nada más así de lo que ya se mencionó, se puede deducirlo, que en caso de hipocalcemia también voy a tener estas bradiarritmias y también por un hipotiroidismo, porque se inhibe esta respuesta simpática, así rápidamente. El hipotiroidismo inhibe la respuesta simpática. La hipocalcemia, bueno, pues como el calcio es necesario para la contracción, si no hay calcio, aunque haya el estímulo eléctrico, pues no hay conducción. No hay contracción necesariamente, o la contracción es menos eficaz. Y nos queda Starling. Starling no va a entrar creo que hoy, no sé si encontraste algo, pero creo que no va a entrar gran cosa hoy. Realmente no, pero pues, o sea, cosas que pude medio deducir, pero no sé qué tan verídico sea. A ver. Pero mañana y pasado sí te vas a divertir. Ah, sí, porque son insuficiencias cardíacas. Claro. Bueno, pues más que nada me puse a pensar con respecto a lo del gasto cardíaco, porque como ya sabemos, las fuerzas de Starling pues son la presión hidrostática, la presión oncótica, pero la presión oncótica no se ve afectada en ni la bradicardia ni nada por el estilo. La presión hidrostática puede verse afectada, sí, pero dice que estos ya son casos muy extremos o casos no atendidos, donde como va a haber un bajo gasto cardíaco, pues el flujo sanguíneo o la presión de flujo hacia los capilares pues puede disminuirse, en dado caso de que los efectos compensadores pues no puedan como que equilibrarlo. En ese caso pues bajaría la presión hidrostática y no habría una filtración como tal de líquido hacia los capilares. Pero tuve que como preguntar a otros profesores, porque la verdad sí tenía una duda muy grande, porque como que no quería ser el único que llegara y dijera, pues no encontré nada. Entonces, entonces ellos me mencionaron como que algo bastante paradójico, no sé si usted me lo pueda medio explicar, es como bastante paradójico que me decían ¿Quién te lo dijo? Vamos a partir de eso. ¿Quién te lo dijo? No quemas a nadie. ¿Quién? No sé el nombre. O sea, como que fue por conexión. O sea, un compañero le preguntó a su profesor y le pasó las preguntas y me regresó los audios. Ah, ok, está bueno. Pero el punto es que mencionaba que como hay
¿cómo se dice? Una hipoperfusión de los capilares debido a que hay poco gasto cardíaco. Pues lógicamente la fuerza y la presión hidrostática del capilar como tal, del lado arterial, es bajo. Entonces no va a haber un flujo de líquido hacia el espacio intersticial. Pero también al no haber esa presión que pueda mover el líquido desde las venas de regreso al corazón, el líquido tiende a acumularse también en las venas. Y de las venas, como se mantiene el líquido, puede irse acumulando poco a poco el líquido en las venas hasta que alcance ese grado de... Es lo que hablamos cuando dijimos que la cantidad mayor de sangre se encuentra en el espacio venoso. En los repositorios venosos, y que si hay bradicardia, en donde se va a notar más los efectos es en el lado venoso, y entonces el lado venoso va a acumular sangre que no se está saliendo de ahí, y eso va a incrementar la presión hidrostática en los vasos venosos, y eso es lo que te va a generar edema. Entonces, al fin y al cabo, o sea, sí se produce un edema, pero es como que con el tiempo, o sea, no se produce de forma directa, no se produce de forma instantánea, sino como que tiene que pasar mucho tiempo con la bradicardia para que se vaya acumulando la sangre en el lado venoso del capilar y eventualmente va a empezar a producir edema, si no se compensa. El estacionamiento es más grande que hay, es el de las venas, por lo tanto, es donde va a estar la mayor cantidad de sangre. Si la sangre se deja de mover, se va a acumular precisamente ahí, y es por eso que vas a tener edema. Sí, y es básicamente todo, porque el resto de las otras fuerzas no se ven influenciadas realmente en ningún sentido. No, en realidad no, tienes razón. Pues ya acabamos a 3 minutos de las 2 horas, no los soporto por eso, porque siempre ocupan mis 2 horas y no sé por qué. Ustedes estiran la discusión hasta llenar todo el tiempo disponible. Nos vemos mañana. Digo, no los odio, no vayan a pensar. Al contrario, me da mucho gusto que puedan, un tema que prometía no ocupar tanto tiempo, lo hayan estirado 2 horas. Eso habla de que están pensando. Entonces nos vemos mañana. Sale porque tengo una junta en 2 minutos. Adiós. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.